Bienvenidos como siempre a su espacio favorito donde desentrañamos los misterios y celebramos los momentos más emocionantes de la televisión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a millones de corazones latiendo con fuerza, a miles de teclados escribiendo con fervor y a un sinfín de mentes soñando con un reencuentro mágico. Sí, estamos hablando de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que al mencionarlos juntos, desatan una ola de emociones, recuerdos y, por supuesto, una pregunta constante: ¿qué hay de nuevo con ellos? ¿Hay noticias que por fin nos den esa alegría que tanto esperamos? La verdad es que el universo de estos dos talentos nunca deja de sorprendernos, y en este vídeo, vamos a explorar esas noticias que emocionan, que están encendiendo las redes sociales y manteniendo a los fans al borde del asiento. Si eres de los que aún guardan un rinconcito en su corazón para esta pareja icónica, si vibras con cada pequeña señal o rumor, entonces este es tu lugar. Quédate con nosotros hasta el final y, de paso, si no lo has hecho ya, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle de tus estrellas favoritas. Desde el momento en que Candy Beat y Sanem cruzaron miradas en aquella icónica escena de Erkencikus, o pájaro soñador como la conocemos muchos, supimos que estábamos presenciando algo extraordinario. No fue solo una serie, fue un huracán de emociones que arrasó con la pantalla, una historia de amor que de alguna manera inexplicable, se sintió más real y palpable que muchas otras. La química entre Can Yaman y The Method Demir no era simplemente buena, era explosiva, innegable, casi mágica. Sus miradas, sus gestos, la forma en que sus personajes interactuaban, todo emanaba una autenticidad tan poderosa que resultaba imposible no caer rendido ante ellos. Millones de personas en todo el mundo se preguntaban: ¿será que la magia de Sanem y Can ha trascendido la pantalla y se ha convertido en una realidad para Can y Demet? Los rumores de un romance fuera de cámaras eran constantes, alimentados por la intensidad de sus escenas y por ciertas fotos y vídeos que circulaban, donde la cercanía entre ellos parecía ir más allá de la mera profesionalidad. Los fans soñaban, especulaban y cada interacción, por mínima que fuera, se convertía en una señal, una esperanza de que el cuento de hadas de la pantalla pudiera tener su versión en la vida real. Esa fue la base de un fenómeno global que catapultó a ambos actores a un estrellato internacional sin precedentes para la industria turca. Su éxito no solo los benefició a ellos, sino que abrió las puertas de par en par para que las series turcas conquistaran los hogares de Latinoamérica, Europa y más allá. Sin embargo, como en toda buena historia, el tiempo y las circunstancias también juegan su papel. Tras el final de Erkencikus, Can y Demet tomaron caminos profesionales y personales diferentes, como suele ocurrir en la industria del entretenimiento. Can Yaman, con su imponente presencia y carisma inigualable, decidió dar un salto audaz hacia el mercado europeo, específicamente Italia. Esta decisión no fue fácil, implicó un cambio de idioma, de cultura y un desafío personal y profesional enorme. Pero Can, con su determinación característica, no solo logró adaptarse, sino que triunfó. Proyectos como Viola come il mare lo consolidaron como una estrella en Italia, demostrando su versatilidad actoral y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes latitudes. Su ambición no se detuvo ahí, su proyecto más esperado, la nueva versión de Sandokan, es una muestra de su visión global y su deseo de trascender fronteras, no solo como actor sino como un icono cultural. Además, su compromiso con causas sociales a través de la Can Yaman for Children Association ha revelado una faceta humanitaria que lo engrandece aún más, mostrando que su éxito va más allá de la pantalla, buscando dejar una huella positiva en el mundo. Can Yaman no solo se consolidó como un actor de primer nivel, sino como un verdadero fenómeno global, un embajador del talento turco que cruzó fronteras con una determinación inquebrantable, transformándose físicamente para cada rol, mostrando un compromiso que pocos pueden igualar. The Method Demir, por su parte, siguió brillando con luz propia en la escena turca, demostrando una versatilidad que la consolidó como una de las actrices más solicitadas y respetadas de su generación. Lejos de quedarse en el molde de Sanem, Demet asumió roles complejos y desafiantes que la mostraron en una nueva luz. Con Dodu Unep Kaderindir, exploró las profundidades del drama psicológico, interpretando a Zeynep, un personaje lleno de matices y vulnerabilidades que la conectó con el público de una manera muy diferente. Su actuación en esta serie fue aclamada por la crítica, evidenciando su madurez artística y su capacidad para llevar el peso de una historia intensa. Luego nos sorprendió N su talento para la comedia romántica en la película de Netflix #Tikleri, donde volvió a demostrar su carisma y su facilidad para la comedia. Más recientemente con Nadim Farah,
ha vuelto a sumergirse en un drama cargado de acción y emoción, probando que su rango es amplio y su estrella sigue en ascenso. Su vida personal también estuvo en el ojo del huracán con su matrimonio y posterior divorcio de Oath Cook, un periodo que Demet manejó con una fortaleza y una privacidad admirables, manteniendo siempre el foco en su carrera y su bienestar. Ella ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, es una actriz completa, una mujer resiliente y una profesional incansable. Pero a pesar del tiempo, de los nuevos proyectos, de las vidas que siguieron caminos diferentes, la llama de la esperanza de verlos juntos de nuevo nunca se extinguió del todo. Y aquí es donde entran esas noticias que emocionan, que están circulando y que nos mantienen a todos en vilo. La verdadera noticia que emociona, queridos amigos, no es necesariamente un anuncio oficial de un nuevo proyecto. La verdadera emoción radica en la constante, inquebrantable y casi mítica posibilidad de un reencuentro profesional, alimentada por pequeños gestos, por el recuerdo imborrable de su química, y por la fuerza imparable de la comunidad de fans. ¿Qué son estos pequeños gestos? A veces es un me gusta casi imperceptible en una foto antigua de un fan que los recordaba juntos. Otras veces es una entrevista donde uno de ellos menciona al otro, aunque sea con el más mínimo respeto profesional, lo cual se convierte en un titular viral y en tema de debate en todas las plataformas. Es la sutil mención de un recuerdo de Erkencikus en una conversación. Estos son los hilos que los fans tejen con maestría, creando narrativas y alimentando la esperanza de que detrás de esos gestos hay algo más, una chispa que aún podría encenderse. Los fans son, en muchos sentidos, los verdaderos cronistas de esta saga, manteniendo viva la llama con fan edits, con análisis detallados de cada interacción social, y con la constante presión a los productores y directores para que consideren la posibilidad de reunirlos. La mayor noticia que realmente emociona, sin embargo, es la persistencia de la idea. Es el hecho de que años después, su nombre aún resuene con tal fuerza cuando se les menciona juntos. En un mundo donde las tendencias cambian rápidamente, la permanencia del fenómeno Candem es, en sí misma, una noticia trascendental. ¿Por qué sigue tan fuerte este deseo? Porque lo que ellos crearon en Erkencikus fue algo irrepetible, una química que estableció un estándar tan alto que pocas parejas en pantalla han logrado igualar. Es esa magia intangible, esa conexión que trascendió la pantalla, lo que hace que Khan y Demet no sean solo actores, sino un símbolo de una historia de amor que muchos desearían que fuera real, o al menos que tuviera una segunda parte en la ficción. Se especula constantemente sobre qué tipo de proyecto podría reunirlos. ¿Sería una segunda temporada de Erkencikus? O quizás una nueva serie, un drama completamente diferente que les permitiera explorar otras facetas de su talento, pero con la garantía de esa química electrizante? O quizás una película, una producción cinematográfica de gran escala que pudiera capturar la atención global. Imaginemos por un momento la magnitud de un proyecto que lograra reunirlos. No sería solo una serie, sería un evento televisivo de proporciones épicas, un fenómeno global garantizado que rompería récords de audiencia y generaría un revuelo mediático sin precedentes. Los estudios de producción son conscientes de este potencial. Saben que la unión de Can Yaman, ahora con una sólida carrera internacional, y Demet Özdemir, una de las actrices más potentes de Turquía, sería una apuesta segura. El valor de mercado de ambos, juntos en un mismo proyecto, sería astronómico. Por supuesto, existen desafíos. Ambos tienen agendas apretadas, compromisos a largo plazo y carreras que han tomado rumbos distintos. Can está enfocado en Europa, Demet en Turquía. Coordinar sus tiempos y encontrar un guión que esté a la altura de las expectativas que han generado sería un trabajo titánico. Pero, ¿es imposible? En el mundo del entretenimiento, nada es imposible cuando la demanda del público es tan abrumadora. La verdadera noticia que nos emociona, entonces, es que la puerta no está completamente cerrada. Cada vez que se menciona su nombre en conjunto, cada vez que un productor o guionista se atreve a soñar con un reencuentro, cada vez que un fan expresa su anhelo, se reafirma la idea de que este sueño sigue vivo, latiendo en el corazón de millones de personas. La esperanza es una fuerza poderosa, y en el caso de Can y Demet, esa esperanza es la noticia más emocionante de todas. El hecho de que sigamos hablando de ellos, de que sigamos soñando con verlos juntos de nuevo, es un testimonio de la huella imborrable que dejaron en la televisión y en nuestros corazones. Es la prueba de que su legado va más allá de un solo programa, es una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Y esa conexión, esa persistencia del anhelo,
Es lo que nos sigue emocionando cada día. Hemos recorrido un camino fascinante desde los inicios de su explosiva química en Erkencicus hasta sus exitosas carreras individuales, pasando por el constante murmullo de esperanza y las noticias que realmente emocionan a los fans. La inquebrantable posibilidad de un reencuentro. La historia de Can Yaman y de Method the Mir es un claro ejemplo de cómo la química en pantalla puede trascender la ficción y crear un vínculo eterno con la audiencia. Su talento individual es innegable, pero juntos, crearon algo verdaderamente mágico. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo de Can Yaman y de Method the Mir, por compartir esta pasión que nos une. Ahora, me encantaría leer sus pensamientos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay una posibilidad real de verlos juntos de nuevo en pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran? ¿Cuál fue su momento favorito de Can y de Met en Erkencicus? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, queremos conocer sus opiniones y seguir conversando sobre este fascinante tema. Y antes de irse, no olviden dejar su me gusta si disfrutaron este vídeo, compartirlo con otros fans apasionados que como nosotros, sueñan con este reencuentro y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para más contenido exclusivo sobre sus estrellas favoritas y todas las novedades del mundo de las series turcas. Hasta la próxima, seguiremos soñando juntos.